Gracia y paz sean con nosotros del que es, y que era, y que ha de venir. Amén. Escuchemos entonces del Evangelio según San Juan, del capítulo 10, los versículos, lo leemos también en castellano y en alemán. Los invito a ponerse de pie. Jesús dice, ustedes ven que están colores, piensen qué significan los distintos colores. ¿Por qué algo en rojo, en verde, en café, y después en violeta y en azul? Me parece que también aparece después. Son 5 colores. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque es un asalariado. No le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce y yo lo conozco y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre, que me las ha dado, es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Ya, abajo lo dice. Jesús es el buen pastor en rojo. Lo que Jesús, el buen pastor, hace en verde. Lo que hace el asalariado en café. Las ovejas oyen la voz del buen pastor en azul. Y la relación entre el Padre y el Hijo y las ovejas en violeta. Y en alemán, und auf Deutsch. Jesus spricht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Amen. Por favor, tomen asiento. Al pensar en estas palabras de Jesús en San Juan 10, me acordé de inmediato de algunas imágenes de mi infancia en Suiza de invierno. En invierno, regresando a la casa del colegio, a veces vimos o vi algunos rebaños de ovejas pastoreando en invierno. A veces
los campos cubiertos con un poco de nieve, a veces con menos, a veces con un poco más, y en fondo siempre progresando de un lado al otro. En invierno no hay pasto, entonces los rebaños pueden moverse por muchos lugares, pero pueden comer y encuentran algo. Bien, a mí siempre me impactó el pastor, cubierto con una manta de arriba hacia abajo para evitar un poco el frío, y siempre me había preguntado cómo uno puede soportar día y noche el frío en el campo en pleno invierno. Y también los perros, 2, 3 perros rodeando el rebaño y un burro para llevar la carga indispensable del pastor. Esa es la imagen que tengo. Pero eso es solamente una imagen. Y hoy no queremos hablar de imágenes, sino que queremos hablar de realidad. Y por ello tengo que decir que lo que me impactó de inmediato al escuchar, al leer este pasaje, es el modus del tiempo que usa Jesús. Recordemos un poco las clases de gramática del colegio. ¿Se acuerdan? No sé si a ustedes les ha encantado tanto la gramática como a mí. Yo he sido fanático de la gramática. Siempre me gustó. Entonces, veo de inmediato que Jesús aquí habla en el indicativo, en la realidad. Yo soy el buen pastor. Y eso me impresionó. O sea, Jesús no dice, por ejemplo, yo, en el fondo dice, yo soy el buen pastor, punto. Así es. Nadie puede dudar de ello. Yo lo soy definitivamente. Jesús no dice, yo estoy haciendo grandes esfuerzos para tratar de ser como un buen pastor. Yo estoy dando lo mejor para ser un buen pastor. A veces me resulta, a veces no tanto. No. Jesús dice simplemente, yo soy. Punto. Y eso me impresiona. O sea, Jesús afirma una realidad de la cual a veces nosotros dudamos, ¿o no? ¿O nunca han dudado de que Jesús verdaderamente es el buen pastor y que actúa como buen pastor? En lo bueno y en lo malo, en situaciones fáciles y en situaciones complejas, que todos las conocemos de nuestra vida. No, allí Jesús dice, en lo bueno y en lo malo, yo soy el buen pastor. Punto. Y cuando uno piensa en todas las palabras de Jesús, bien, no he podido revisar todas, no he podido leer todo el Nuevo Testamento en una semana, pero traté de hacer memoria y creo que en la mayoría de las palabras de Jesús siempre habla en el indicativo. Así es. Lo que yo anuncio se cumplirá. Lo que yo digo en relación con los tiempos es realidad. Mi análisis de lo que está pasando es correcto. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eso es fundamental. Eso es básico y esencial.
Eso me llamó la atención. Eso fue mi primera impresión de estas palabras de Jesús. Claro, los he leído mucho tiempo, no sé todas esas palabras del Evangelio según San Juan, yo soy, tal como ya enumeré, las conozco de memoria, esas frases. Pero de repente uno lee algo y uno descubre algo de lo cual uno antes no se había dado cuenta de esa forma y con ese impacto y de esa manera. Jesús es el buen pastor. Punto. Y ahora podría decir punto. Piénsenlo, medítenlo. Ahora tenemos tiempo para meditarlo, pero evidentemente queremos ver algunos aspectos más. El buen pastor no solamente dice algo, sino que también hace algo. Y la descripción de lo que hace Jesús, la descripción esencial y la característica fundamental del buen pastor, ¿cuál es? ¿Cuál es la esencia fundamental del buen pastor también en comparación con el asalariado? ¿Cuál es la esencia? El centro, el punto clave. Yo doy mi vida por las ovejas. Eso es lo que hace Jesús. Esta es la prueba esencial y central y es el fundamento de nuestra confianza en Jesús. En todas las circunstancias, en cada momento, en cada contexto, situación, condición, desafío, peligro, miedo, temor, dificultad, enfermedad. Sí, también en nuestro último viaje, en el viaje a la eternidad. Cuando tendremos que soltar definitivamente todo lo que tenemos aquí y todos los que tenemos aquí, a nuestros seres queridos y todos los bienes y recuerdos y cosas lindas, lo que valoramos tanto aquí, recuerdos valiosos, todo lo que es significativo en nuestra vida. Cuando tengamos que soltarlo todo, no sé lo que para ustedes es este valor especial. Yo sé lo que para mí es de valor especial, central en mi vida. ¿Saben lo que son? ¿Lo que es? Son cajas con archivadores adentro, con cartas que escribimos, mi esposa y yo, durante casi 50 años, a Suiza y Alemania. Eso para mí es sumamente valioso. Y perder eso sería una pérdida tremenda. Pero sé que es algo pasajero también. Y que todos los recuerdos están en la mano de Dios. El buen pastor da su vida. Pero evidentemente, eso no le basta a Jesús, porque no habla de manera general, sino que afirma, eso es una definición general. El buen pastor da su vida, pero aún no sabemos quién es el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesús lo menciona 2 veces. Yo soy el buen pastor. Dice después, el buen pastor da su vida. El buen pastor que soy yo. Eso lo sabemos todos. Pero es la característica esencial del buen pastor. Que Él ha dado su vida. Es muy interesante si uno revisa, por ejemplo, Romanos 8. Allí el apóstol Pablo escribe, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Cómo sabemos que Dios está de nuestra parte? ¿Cómo tenemos la certeza?
que Dios está de nuestra parte? ¿Cómo tenemos la seguridad y la plena confianza? ¿Saben cómo sigue el apóstol Pablo? Así. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él, con Jesús, con su Hijo, todas las cosas? O sea, el apóstol Pablo fija y define el amor y la preocupación y el cuidado y la presencia de Dios en nuestras vidas en la cruz de Cristo. En el fondo dice, pase lo que pase, Jesús es el buen pastor porque Él entregó su. Y hay muchas situaciones en la vida en las cuales uno podría pensar, pero ¿dónde está ahora el cuidado de Jesús? Les doy un ejemplo. ¿Qué dice de los asalariados? Cuando viene el lobo, se arrancan, porque temen por su propia vida. Pero todos sabemos que hay muchos cristianos perseguidos que han entregado su vida. ¿Dónde estuvo el buen Señor, el buen pastor, en esa situación? Leí en estas semanas, no me acuerdo, hace 3 semanas aproximadamente, leí algo en una revista de 2 obispos de Siria. Obispos. El Mor Gregorios Johanna Ibrahim y el Bulos Yassi. Ellos fueron secuestrados hace 12 años y desde ese entonces se perdió toda huella de ellos. Ya no se sabe absolutamente nada de ellos. Es poco probable que todavía estén con vida después de tantos años. Desaparecidos. Y me acuerdo también de una joven que estaba trabajando en el Yemen y en un viaje también fueron asaltados por terroristas yemenitas. Ustedes saben que hay una guerra en Yemen. Y de los hijos, estaban 2 hijos con ellos. Los hijos, después de algún tiempo, fueron entregados, pero de los papás, ninguna huella hasta hoy. ¿Qué diríamos nosotros? Podríamos decir, parece que el buen pastor se arrancó, parece que se fue y los expuso a este peligro. ¿Dónde quedaba el buen pastor en esa situación? Ustedes nunca se han preguntado, aunque nadie de nosotros haya pasado por una situación similar. ¿O alguien ha pasado por una situación similar? No. Aquí en Chile, no. Hemos pasado por otras situaciones. Y probablemente ustedes allí se han preguntado, ¿dónde estaba el buen pastor? ¿Por qué me dejó solo? ¿Por qué sufrí ese accidente? ¿Por qué sufrí este robo? ¿Por qué sufrí este asalto? ¿Por qué la enfermedad no mejora durante años? ¿Por qué tengo que cuidar a mi mamá, a mi papá, o a mi esposo, o a mi hija? ¿Por qué? Muy breve. Viajamos el 12 de marzo a Santiago, llegamos el 13 en el Terminal Sur y me robaron mi maletín, con todo adentro, todo. Recuperé poco a poco los documentos. En esa semana me llegó por fin, o nos llegó por fin los pasaportes suizos. Regresamos al sur.
el fin de semana pasado, el sábado, en el metro, nos vigilamos el uno al otro, mi esposa a mí y yo a ella. Cuando llegamos a la Lota, a la iglesia de Lota, saqué mi mochila y venimos muy cargados. Y veo que mi banana está bien. Me robaron de nuevo la billetera y el celular. Después la gente me dice, ¿y por qué Dios lo permitió eso? Pero saben, nosotros decimos, estamos sanos, ya han muerto personas por un celular, han matado personas por un celular. Estamos sanos, estamos bien, son pérdidas económicas, materiales, nada más. Y daño emocional y de tiempo. Eso es lo peor. Pero cuando uno mira a la gente, entonces uno se da cuenta, eso no es nada. O como se dice, es un peanut, nada. En comparación con una enfermedad de años. Y conozco familias que tienen a algún ser querido enfermo por años. En Valdivia voy a visitar, en lo posible semanalmente, a una persona. O la llamo cuando no estoy en Valdivia. O sé de otras familias que tienen que asumir la responsabilidad de cuidar a una persona enferma durante años. O una muerte inesperada, un asalto, punto, final. Estamos bien. Pero ¿qué decimos en estos momentos? La prueba duradera, firme, inalterable, definitiva del amor de Cristo no son las condiciones favorables externas. No son una vida fácil. No son soluciones favorables para nosotros. No es un contexto de vida positiva. Aunque nadie rechazaría todo ello. Y aunque en una sociedad en la cual la fe cristiana es la base del comportamiento de las personas, este comportamiento tendrá consecuencias impactantes en la sociedad, en la política, en la economía, en las familias, en la criminalidad, en los colegios, en el cuidado de los enfermos, en el trabajo, en el bienestar social. Pero el fundamento firme es la cruz. El fundamento firme del amor de Cristo es la cruz. Es la entrega de Cristo. Allí veo definitivamente que Jesús es y sigue siendo para siempre el buen pastor. Y nuestro desafío, la gente nos preguntó, ¿y qué aprende de esa situación? O alguien me escribió, ¿qué aprendes de esa situación? ¿Para qué sirve esta situación? Y yo digo, sirve para tener el escudo de fe que me protege de las flechas hirientes del diablo. Para eso sí. Para que para que nos mantengamos firmes en la fe. Y para que sigamos adelante en la fe. Y esa es nuestra lucha. Mantener la fe. ¿Qué dice? Cuando regresamos al sur, leí el domingo, aún en el bus, leí este versículo de Efesios 6, de la armadura del cristiano. Protéjanse con el escudo de la fe contra las flechas hirientes del diablo. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y tenemos que superar esos ataques. Vivimos en un mundo en el cual tenemos que superar por medio de la fe los ataques. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y estas situaciones, estos eventos nos hacen la pregunta: ¿tengo esta fe que supera al mundo? ¿Tengo esta fe victoriosa en las situaciones problemáticas? Nuestra fe, mi fe, tiene que comprobarse en un mundo, en un entorno negativo, en el cual nuestra fe es continuamente atacada, puesta en duda, criticada, ridiculizada, burlada, rechazada, negada, definido como un consuelo barato para personas débiles quienes necesitan un apoyo, pero que en realidad no es nada más que una ilusión. En África hay una pelea en muchos países entre el Islam y la fe cristiana. En algunas regiones, lamentablemente esto muchas veces no se sabe, es una lucha feroz entre la vida y la muerte. Y muchas iglesias, templos han sido atacados, encendidas, y muchos fieles han sido matados, fusilados, por nada más que por su fe. Y muchas veces los atacantes prefieren hacerlo precisamente en los momentos de culto. Estos momentos los aprovechan, asaltan a la comunidad reunida en la iglesia y empiezan a matar. Y algunos pueden arrancarse, otros no. Cuando todos se han reunido para alabar a Dios. Toda vivencia de dolor, de dificultad, es un llamado de Dios. ¿Qué esperas de la fe? ¿Esperas prosperidad? ¿Esperas riqueza? ¿Esperas paz y tranquilidad? ¿O lo entiendo como una exhortación de Dios para dar gracias a Dios por todo lo que tenemos? Y también, como dice nuestro pastor en Valdivia, el pastor Sigma, también dar gracias a Dios por lo que no tenemos. Esa frase me gusta. También dar gracias a Dios por lo que no tenemos. La fe se comprueba no cuando todo anda bien. La fe se comprueba cuando todo anda mal. Allí se muestra si tenemos fe o no. ¿O no? Así es. Y vivimos en un mundo que es enemigo de Dios. Podría darles ahora un ejemplo del Salmo 23. ¿Cómo uno también podría escribir el Salmo 23 que leímos? El Salmo 23 muchas veces se ha descrito como un salmo romántico. El Señor es mi pastor. ¡Qué lindo! Pero en el fondo es un salmo de lucha, de guerra, de complicaciones, de dificultades. Solamente voy a hacer un pequeño intento. El Señor es mi pastor, nada me falta. Esta es una afirmación de fe en el contexto de la necesidad. Cuando me falta, allí el pastor, el autor del Salmo dice, David, nada me falta. En el Señor nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Estoy cansado, agotado, agobiado, exhausto.
necesito descanso. El Señor lo hace. Junto a tranquilas aguas me conduce. He vivido tempestades. Me encuentro en una tormenta tremenda, casi insoportable. Pero Él me guía, me lleva a aguas tranquilas. Y así podría seguir. Uno tiene que confrontar las palabras bonitas del Salmo con la realidad personal, con la realidad vivencial. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Hay tantas personas que tienen malas intenciones, quienes quieren causarme daño, mi vida complicarla, ponerme problemas en mis pasos para que tropiece. Pero el Señor, justo allí, prepara un banquete delante de mis enemigos. Jesús no tiene ninguna ilusión en la relación con el camino de los creyentes aquí en la tierra. Conoce mucho mejor que nosotros los desafíos, peligros, tentaciones, debilidades, dudas, tentaciones interiores, personales, pero también aquellas que vienen de afuera, que tratan de seducirnos, engañarnos, llevarnos por mal camino. Sabe especialmente por el peligro de los falsos pastores, quienes pueden sonar tan agradables, lindos, bonitos, dulces, fáciles de aceptar. Pero muchas veces es el veredicto de Jesús. A ellos no les importan verdaderamente las ovejas. ¿Y qué hacen las ovejas? Y estoy por terminar, pero esa pregunta todavía tengo que hacerla. ¿Qué hacen las ovejas? Las ovejas, ¿qué hacen? Oyen su voz. Las ovejas conocen su voz. Eso es como en un matrimonio o con los hijos. Uno conoce la voz del hijo, aunque en el teléfono mi voz siempre la han confundido con uno de los hijos y la voz del hijo siempre conmigo. Casi siempre. Parece que teníamos un acento muy similar. Pero la voz de Jesús la conocemos y la escuchamos. La voz del buen pastor, la voz del Dios infinito, la voz del Señor que creó el universo. Esta voz, poderosa, fuerte. Esa voz la escuchamos. ¿Dónde? ¿Dónde la escuchamos? Ya, en la iglesia, sí, pero muy bien, sí. Fuerte, en la Biblia, en la palabra. Y termino con una sencilla pregunta. ¿Escuchas tú su voz en la Biblia? Amén. Piensa.